Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. The Last of Us es uno de los videojuegos más exitosos de las últimas décadas. Un juego que nos ha cautivado y atormentado con una de las historias más desgarradoras y realistas del género de los videojuegos. Lo que hoy vas a ver es uno de los análisis más elaborados del género, con detalles, datos y curiosidades que nos marcarán para toda la vida. Vivimos en una sociedad y en un momento histórico en el que los problemas psicológicos están completamente disparados. Día tras día atiendo a personas en consulta atormentadas por situaciones en muchos casos desgarradoras. Día tras día me encuentro con la misma verdad, una verdad que todas estas personas necesitan conocer. ¿Cómo tomar buenas decisiones? La historia de The Last of Us nos habla de las decisiones y de lo que éstas pueden suponer a nivel psicológico. Una narrativa que el juego desarrolla en base a la complejidad del trauma psicológico y donde el diseño de los actos del juego buscan guiar nuestro camino y repetirnos un mismo mensaje. El peligro está fuera de nuestro control. La industria del cine cuenta con grandes obras que nos permiten conectar emocionalmente con sus protagonistas y sus historias. La película The Road es una de las grandes inspiraciones para The Last of Us, una obra que con su guión y la relación entre sus personajes consigue transmitirnos esa sensación de incomodidad y de afecto paternal. Sin embargo, la gran diferencia entre el cine y el videojuego es que con este último ocupas un rol activo. Tú eres parte de la historia. The Last of Us maneja a la perfección dos variables que manipula a lo largo de todo el juego para influir en su narrativa: las cinemáticas y la jugabilidad. Mediante las cinemáticas el juego refuerza mucho la expresión facial de sus personajes, su profundidad emocional y las dinámicas relacionales entre ellos. Son mensajes que el juego trata de transmitirnos. Mientras jugamos podemos escuchar, estar atento a las reacciones de Joel y Ellie, y con ambas piezas, la jugabilidad y la cinemática, logramos empatizar más con cualquier emoción que el juego trata de transmitirnos, siendo la principal de todas ellas la vulnerabilidad. La primera cinemática que tenemos entre ambos muestra a una niña que espera a su padre en su regreso a casa. No es algo puntual y esto es bastante importante en su relación. Joel es un padre que tiene que pasar mucho tiempo fuera de casa para poder proporcionarle lo mejor. No puede estar tanto como quisiera en casa, y esto lo vamos a complementar después cuando exploremos la casa y veamos un mensaje que nos dice que pidamos comida a domicilio y que no le esperemos para cenar. Sarah es una niña que pasa mucho tiempo sola y se siente vulnerable. El prólogo nos ofrece un primer atisbo del sentimiento de soledad y miedo que Sarah puede sentir. Los mamíferos basamos nuestra supervivencia en la conexión social, y en los seres humanos esta supervivencia no es solo física. Necesitamos el contacto y sentirnos cuidados para desarrollarnos emocionalmente. Gracias a esa conexión aprendemos a regularnos y a establecer vínculos sanos. La falta de conexión nos lleva a sentirnos vulnerables. Jugar con Sarah nos permite sentir esa vulnerabilidad. Nos permite identificarnos con esa niña que tiene que esperar a que su padre llegue a casa y que pasa mucho tiempo sola. Nos permite identificarnos con esa niña aterrada que cuando explota todo vuelve a estar sola y no encuentra a su padre. Tras el periodo en coche podemos controlar a Joel. No es casual este cambio en la jugabilidad, ya que en ese momento protegemos a Sarah. El juego quiere transmitir la importancia que tiene para Joel ocupar su rol de cuidado y, sobre todo, una vez más, hablarnos de la vulnerabilidad y del trauma. La muerte de Sarah supone la primera vivencia traumática que sentimos en el juego. La pérdida de una hija supone abrir una herida que es difícil de sanar. Esta escena logra transmitirnos un profundo sentimiento de dolor, rabia y desesperación que aquellas personas que han vivido una pérdida sabrán identificar perfectamente. Porque será entonces cuando el juego nos hable del sentimiento de culpa y la soledad. La soledad es un sentimiento que se puede vivir de forma patológica de muchas formas diferentes, como recompensa o como castigo. Joel ha aprendido a buscar esa soledad como forma de protección, como recompensa. La soledad se vive como algo necesario para él, para no sentir malestar en la conexión propia de la relación. El juego, con sus cinemáticas, nos muestra cómo Tess y Joel se relacionan, pero deja claro que no hay intimidad. No comparten aspectos profundos y personales, aunque deja entrever que los hay. The Last of Us maneja a la perfección las estrategias evitativas que las personas como Joel utilizan para lidiar con el dolor. Durante unas pocas horas podemos controlar a Joel acompañado únicamente de Tess. Esta parte cumple una función esencial a lo largo de todo el juego.
a la hora de reflejar mediante la jugabilidad y las cinemáticas el proceso de deshumanización y frialdad que ambos han tenido que llevar. El juego nos ha avisado que la munición escasea y que cuidemos mucho su uso. Cuando tenemos la oportunidad para disparar, aparece el primer momento en el que tenemos que decidir si acabar con una vida o dejarlo. Recuerda que no hay decisiones correctas, aunque cada uno te llevará a sentirte de una forma u otra. Mediante estas experiencias estás pudiendo sentir el dolor oculto de Joel y el profundo sentimiento de rabia y tristeza que siente. Mirada, cada expresión facial y cada lucha a vida o muerte con sus enemigos reflejan un mismo mensaje, un hombre que ha tenido que deshumanizarse para sobrevivir en un mundo cruel. Y es con este desarrollo psicológico de Joel que conocemos por primera vez a Ellie. Sin decirnos nada, el juego nos deja una clara referencia de que Joel se acuerda de su hija. Primero evita cualquier contacto visual, cualquier conversación, hasta llegar a un momento en el que le pregunta por su edad. Y es que Joel está atormentado por ese sentimiento de culpa, y Ellie acaba de recordárselo. Las pesadillas son frecuentes en aquellas personas que han vivido experiencias traumáticas, y Joel es un reflejo perfecto de cómo el trastorno de estrés postraumático afecta nuestra salud psicológica cuando hemos pasado por vivencias de tal calibre. Joel está atormentado por su pasado y por la muerte de Sarah. Habla en sueños y él es consciente de ello. Sentí mucha pena y tristeza cuando vi esta escena por primera vez, y con este remake he vuelto a conectar con ese sentimiento. Una vez más, The Last of Us nos deja claro cómo las personas con apego evitativo actúan ante el dolor, silenciándolo y no comunicándolo cuán rotos están. Voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Por cierto, seguramente ya te has dado cuenta cuál es el truco narrativo de The Last of Us para engancharnos con su trama. Déjalo en los comentarios. La dinámica narrativa principal de The Last of Us podría resumirse en la siguiente secuencia: empatizar, gameplays y cinemáticas y acontecimiento traumático. Objetivo neutralizado. Ha acabado con 2 de mis hombres. Dios mío. Tras unas horas jugando con Joel, llegamos al segundo momento doloroso para él, la muerte de Tess. La cinemática en la que tenemos que huir logra transmitirnos una vez más el profundo sentimiento de impotencia y culpa que Joel siente cuando no logra proteger a quien quiere. Una forma de que volvamos a sentirnos vulnerables y culpables, esta vez, por no cuidar a aquellos que están ahí. La forma de Joel de lidiar con el dolor y expresarlo en las cinemáticas con Ellie son otro reflejo de cómo las estrategias evitativas, en muchos casos, llevan a personas como Joel a evitar a toda costa la vinculación, la proximidad afectiva y cualquier comunicación emocional. Joel ha aprendido a lo largo de toda su vida que querer a alguien siempre conlleva sufrir, y conectar con eso le hace sentirse vulnerable y muy solo. Cuando la sensación de soledad es muy intensa y no se asimila, suele ir asociada a tristeza y vacío. Ante casos de traumas muy complejos, estas sensaciones terminan por generar cuadros depresivos difíciles de identificar. El acto de Bill cumple dos funciones narrativas en este sentido. Por un lado, el juego trata de profundizar en la relación entre Joel y Ellie, ya que el juego se apoya en la escenografía y en la manipulación de la paleta de colores para indicarnos el camino a seguir. De esta forma, mediante los colores amarillos en aquellos sitios para escalar, nos permiten tener claro una línea a seguir. Esto se hace a través de estas mecánicas para que Joel y Ellie empiecen a comunicarse y a trabajar conjuntamente para avanzar, a crear ese vínculo. La psicología social ha estudiado el comportamiento de los grupos y cómo estos mejoran nuestras interacciones sociales cuando comparten una misma meta. El fin de ambos, de Joel y Ellie, es la supervivencia, y es a través de estas interacciones y gracias al objetivo compartido con lo que puede mejorar su relación. En este acto empiezan a aparecer las primeras muestras de cuidado e interés por parte de Joel. Joel se preocupa por Ellie cuando no va armada, cuando se queda sola tras un momento complicado, y es ahí cuando Joel empieza a ser quien realmente es, quien teme volver a ser. Por otro lado, este acto cuenta con una doble función: mostrarnos más del dolor humano, del dolor de Joel a través de Bill, un hombre huraño y malhumorado. Pero recuerda que cualquier comportamiento patológico cumple siempre una enorme función para tu supervivencia, para la nuestra: protegernos. Cuando conocemos a Bill nos quedamos con la punta del iceberg de lo que este hombre siente realmente. Sabemos muy poco del dolor que soporta. Bill es un hombre que también ha perdido un compañero con quien vivía y a quien apreciaba. Por sus palabras sabemos que fue una relación de tremenda importancia para él. Le importaba y fue muy doloroso dejarle ir y sobre todo perderle. Bill no solo ha sufrido una pérdida como Joel. Bill tiene una depresión que se manifiesta a través del miedo y de la rabia. La rabia es una emoción que en este tipo de casos permite no conectar con un sentimiento todavía más doloroso.
la soledad y la tristeza. Como siempre, The Last of Us nos ofrece la oportunidad para ser los artífices de nuestra propia historia. Una vez llegas a la casa del compañero de Bill y descubres su amargo final, tienes la opción de continuar o de explorar. Si exploras la casa, obtendrás información del pasado de ambos y descubres que Frank estaba harto de Bill. Bill sentía miedo por muchas cosas, estaba atemorizado y no tenía el valor para continuar, y esto lo hemos visto en los gameplays con él. Esto me hace sospechar que la relación con Frank era afectiva. No solo su dolor es palpable, sino que cuando oímos con Ellie y enseña las revistas que robó, puedes sospechar que la relación no terminaba en la amistad. The Last of Us emplea la historia de Bill para ofrecernos un mensaje de cómo el dolor ante el trauma puede sumirnos en la desesperación, la soledad y el aislamiento como única forma de soportarlo. Un atisbo tan solo de cómo podría haber sido la historia de Joel si sus decisiones hubieran sido otras. ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. La brillantez narrativa de The Last of Us reside en el desarrollo de la relación entre Joel y Ellie al compás de otras relaciones que se desarrollan durante la trama. Henry y Sam ocupan un punto de inflexión durante el arco de verano para abordar conceptos que tocan estrechamente con el trauma de Joel. Henry ocupa un rol de cuidador, un rol paterno que en el nuevo mundo le ha obligado a ocupar, ya que es el único referente adulto ante su hermano menor, un hermano que junto con Ellie no conoce nada del viejo mundo. Henry está atento, cuida de su hermano, le brinda protección, pero también bromea con él. Es todo lo que Joel una vez fue. A medida que avanzan en su trama, todos se permiten compartir algo de su pasado y de su intimidad. Todos, menos Joel. La mayoría de las cinemáticas entre Sam y Ellie cumplen una misma función: representar la vulnerabilidad y la inocencia de dos niños en un mundo cruel y caótico. Son el reflejo de la belleza en el seno de toda destrucción, y vamos a llegar a esto más adelante. Ellie y Sam son capaces de fijarse en las pequeñas cosas que los adultos han olvidado. Son esos detalles que nos muestra The Last of Us que nos permiten recordar que hasta en momentos de total destrucción podemos recuperar la esperanza siendo resilientes. No es casual que la escena de la muerte de Sam esté cuidadosamente preparada tras un momento en el que la cinemática nos ha ofrecido a un grupo alegre, optimista y esperanzado por lo que pueden conseguir juntos. Lo acaban de lograr, ya que en el punto anterior hemos conseguido escapar de una horda de chasqueadores actuando como equipo. Es por ese motivo que la escena es tan desgarradora. Supone recordarnos de nuevo lo que sucede en este mundo cruel, y supone recordarle a Joel el sentimiento desgarrador de vulnerabilidad, de pérdida que puede llegar a sentir cuando empiezas a querer a alguien. De hecho, justo después, cuando recuperamos la jugabilidad, si investigas por la zona encontrarás una tumba de un niño pequeño, lo que hace que Ellie se acuerde de Sam, algo que Joel no pasará por alto y le instará a eludir el tema nuevamente, igual que hizo con Tess. The Last of Us utiliza las cinemáticas como una forma de transmitirnos un mensaje que sería difícilmente explicable en palabras. Tras reencontrarnos con Tommy, conocemos a María, su mujer. De esta forma, The Last of Us quiere introducirnos el concepto de familia y el significado que ésta tiene para los personajes del juego. El juego comienza con el sentimiento de pérdida y la destrucción de la familia. Para Joel esto supone la completa destrucción de su identidad como padre. Esto es lo que le ha recordado la pérdida de Tess, la pérdida de Henry y de Sam. Lo que sucede cuando te atreves a querer a alguien y terminas experimentando el dolor de la pérdida, la fragmentación parcial de tu identidad. Tommy recuerda a su hermano lo importante que es la familia, reflejando que él se quedará con María, lo que ahora es su familia, y que rechazará encargarse de Ellie. Siempre que vuelvo a jugar a The Last of Us saco un nuevo aprendizaje, y esta vez he preferido pensar, o me ha llevado a pensar, que Tommy también rechaza esta oferta de su hermano porque sabe lo que supone para Joel estar con Ellie. Es algo que le supone mucho dolor, intuye que le recuerda a Sarah, pero también sabe que su hermano necesita afrontar esa parte de sí mismo, de su pasado, que tanto ha eludido. No es casual que tras ir en busca de Ellie y encontrarla en la casa, el mensaje de Ellie es el siguiente. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Ellie también ha perdido a todas aquellas personas que decidían protegerla. Perdió a sus padres, Marlene no se quedó con ella y Joel ha sido la única persona, a pesar de la adversidad, que ha estado ahí. Joel es la única figura adulta para Ellie que se ha mostrado dispuesta a arriesgarse por ella, a cuidarla y a protegerla. Porque la relación entre Joel y Ellie, entre tanto caos y destrucción, es segura. Por eso duele tanto su rechazo. Cuanto más queremos a alguien, más nos duele sus malas palabras, su rechazo o incluso su abandono. Ellie siente las palabras de Joel como un abandono emocional. Y sentir el abandono implica conectar con el miedo más profundo de Ellie.
el miedo a quedarse completamente sola. El siguiente acto del juego es el verdadero punto de inflexión para Joel y Ellie. Tras conocer su nuevo destino, Joel sufre una herida de gravedad y tomamos por primera vez el control de Ellie. Y esto ya se siente realmente diferente. La jugabilidad de Ellie es muy diferente a la de Joel. No solo tenemos escasez de munición y en algunos momentos nuestra única defensa es correr, sino que la jugabilidad es en todo momento algo preparado para transmitir un mismo mensaje. Eres vulnerable. La trama de Invierno trata de hacernos sentir en todo momento el sentimiento de indefensión que podemos experimentar cuando todo nuestro mundo se tambalea y el entorno se vuelve completamente inestable y amenazante. Ellie no solo ha perdido la protección de Joel, sino que ahora tiene que ser ella misma quien cuide del mismo. Ellie tiene que lidiar en todo momento con la amenaza constante de figuras adultas, que buscan en todo momento acabar con ella. Estos momentos son especialmente traumáticos ya que Ellie sentirá la amenaza sobre su propia integridad. La jugabilidad está preparada para que poco a poco elimines a todos tus enemigos. De hecho, si escuchas las conversaciones entre enemigos, podrás comprobar que Ellie está fuera de sí misma, que les aterra ver a una niña tan pequeña que acabe con todos y cada uno de ellos. No es hasta el momento final en el que David casi acaba con Ellie, en el que vemos el verdadero terror que hace frente. Ellie acaba con David con una brutalidad impropia de una niña. Ese es el momento en el que su inocencia es completamente destruida. La pérdida de la inocencia en la infancia supone uno de los eventos traumáticos más dolorosos y difíciles que tenga que hacer frente a un niño. Supone cargar con el dolor, con la rabia, pero también con el miedo a sentirse completamente sola y abandonada. Entre el momento anterior y el inicio de la primavera hay unos pocos segundos de juego, pero para nuestros protagonistas han pasado unos meses. No es raro pensar que durante este tiempo Ellie haya vivido momentos especialmente dolorosos, flashbacks y un nivel de estrés con todo lo vivido difícil de gestionar. Last of Us nos refleja parte de ese dolor en la inacción y en la poca comunicación de Ellie. Ya no es la niña participativa y risueña que solía ser. Ahora es Joel quien carga con el peso de la conversación. Ahora es Joel quien asume su verdadero rol de cuidador. El gameplay final del juego está repleto de dolor, silencios y sensaciones muy encontradas. The Last of Us ha velado siempre por cuidar los detalles más significativos de su trama. Es por este motivo por el que la escena de las jirafas tiene tanta importancia y tanta carga simbólica. Vamos. Oye, Esta escena supone el contraste del caos y la destrucción con la belleza de la naturaleza. La destrucción se asocia al dolor del trauma y a la pérdida de la inocencia de Ellie, al sentimiento de culpa que alberga por haber tenido que acabar con tanta gente, aunque sabe que necesita hacerlo para sobrevivir. La belleza de la naturaleza nos transmite el mensaje de que la vida sigue, la vida se abre camino siempre y continúa a pesar de toda destrucción. Y ese es otro mensaje de The Last of Us que trata de transmitirnos. Continúa y sobrevive. Sobrevivir a pesar del dolor, sobrevivir a pesar de tus decisiones, porque desde el inicio del juego hasta el final del mismo todo ha tratado de decisiones. No existen en el mundo las buenas o malas decisiones, existen decisiones y consecuencias con las que tendremos que lidiar. Joel tiene que asumir el peso de su decisión, el peso de salvar a Ellie y condenar a la humanidad, el peso de haber traicionado la confianza de Ellie, ya que esto es lo que la escena final, la expresión facial de Ellie trata de reflejarnos. Es una mirada de impotencia y tristeza, una mirada que nos refleja lo rota que está en ese momento su propia relación. Joel ha podido salvar a Ellie, pero también se quería salvar a sí mismo, de volver a hacer frente a ese dolor tan desgarrador, aunque esto haya implicado destruir la relación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias si has llegado hasta aquí, porque esto me ha supuesto muchísimo trabajo, muchísimas horas de síntesis de información, de grabación y de edición de vídeo. Y si este vídeo te ha gustado, y repito, si has llegado hasta aquí, estoy enormemente agradecido. Te agradecería enormemente que pudieras dejar tu comentario con tu parte favorita del vídeo, con tu parte favorita del videojuego, y por supuesto si compartes este vídeo en tus redes sociales me ayudarás mucho a seguir creciendo y trayendo más de este tipo de contenido. Espero que os haya gustado, que estéis genial y nos vemos en próximos vídeos. Cuidarse mucho.